Mi hijo me echó de su casa gritando que estorbaba su nueva vida, pero cuando su esposa lo traicionó y lo abandonó, me buscó de rodillas. Me exigió que lo apoye como madre dándole dinero y mi casa porque yo ya era muy mayor para tener estas cosas. La primera vez que me di cuenta de que había criado a alguien que no me veía como madre, sino como un puto mueble viejo que estorba en su nueva vida perfecta. Fue una tarde de martes en la que ni siquiera me habían dejado cenar en la mesa del comedor. Me acuerdo perfecto porque yo siempre había sido esa clase de mamá que da todo sin preguntar, que entrega la espalda, el tiempo, las ganas, el cuerpo entero, solo para que su hijo tenga lo que ella no tuvo. Desde que se murió mi esposo hace ya más de 7 años, todo en mi vida giró en torno a mi hijo. Vendí la casa donde lo criamos, donde pasé 25 años de matrimonio, para mudarme con él cuando su esposa quedó embarazada, porque él me lo pidió. No fue un favor. No fue una sugerencia. Fue un pedido con voz temblorosa y promesas de que iba a ser lindo tenerte cerca del bebé. Ma, te necesitamos mucho. Dejé todo atrás. Mi vecindario, mis amigas del centro comunitario, mi iglesia, mi rutina. Dejé la seguridad de mi espacio para ocupar uno que no era mío, pero donde me prometieron que iba a ser bienvenida, respetada y útil. Vos cocinas tan rico, y nos vendría bien alguien que nos ayude con la bebé mientras trabajamos, me decía mi nuera en ese entonces, con voz empalagosa y sonrisas falsas que no me alcanzaban a llegar al alma, pero que, en su momento, preferí creer. Empaqué mis cosas en 3 maletas, metí los recuerdos que quedaban en una caja de cartón y me fui a Denver, con lo puesto y la ilusión de ser parte de la nueva vida de mi hijo. No imaginaba que estaba entrando directo al infierno decorado con frases de Pinterest, aceites esenciales y un par de sonrisas de plástico. Durante los primeros meses hice todo sin quejarme. Me levantaba a las 5 para prepararles desayuno a ambos, bañaba a la bebé mientras ellos dormían hasta tarde, limpiaba la casa entera, lavaba ropa, planchaba, preparaba la cena. Y todavía tenía que escuchar cómo mi nuera decía que la casa no tenía buena energía si yo dejaba un trapo colgado en la cocina. Yo no entendía ni la mitad de sus frases de coaching emocional, pero fingía que sí para no molestar. Nunca me importó si me daban las gracias, pero lo mínimo que esperaba era que no me traten como basura. A veces mi hijo me preguntaba por qué siempre estaba tan callada y yo le respondía que solo estaba cansada, aunque por dentro gritaba, porque si abría la boca de verdad, todo se iba a la mierda. El quiebre no vino de golpe, sino como una grieta que se agranda con el tiempo hasta que un día colapsa el techo encima de tu cabeza. Una tarde de agosto, en pleno calor insoportable, me pidieron que no saliera del cuarto porque iban a grabar un video para redes sociales con una de esas marcas que les enviaban productos gratis. No queremos que salgas de fondo, ma, no pega con la estética, me dijo él. Yo ya estaba acostumbrada a que me trataran como parte del mobiliario, pero que me lo dijera con esa naturalidad, como si lo lógico fuera que me escondiera mientras ellos hacían su vida, me dolió más de lo que quiero admitir. No dije nada. Me encerré en el cuarto que me habían dado, que era una especie de bodega adaptada con una cama inflable, y me quedé en silencio, mirando por la ventana, apretando los puños para no llorar. Porque a esa altura ya había aprendido que en esa casa no había espacio para las emociones que no fueran felices, estéticas y fácilmente compartibles en redes sociales. El día en que todo explotó, todo empezó con una discusión por una caja de cereales. Literalmente. Me había comido el último bol de una marca que, al parecer, era solo para ellos dos. Me lo dijo ella, con ese tono condescendiente que usaba desde hacía meses, como si yo fuera una empleada mal entrenada. Me llamó desconsiderada. Dijo que era hora de poner límites sanos. Y lo peor no fue eso, lo peor fue que mi hijo la miró, asintió y me dijo, con una voz tan seca que todavía me retumba en el pecho, que ya era hora de que me fuera buscando otro lugar donde estar. Porque esta etapa era para ellos, para su núcleo, y que yo estaba empezando a estorbar. No lo dijo gritando. Lo dijo como se dice algo lógico, una verdad objetiva, como quien lee una lista de compras. Me acuerdo que le pregunté si hablaba en serio. Si después de todo lo que hice por él, después de haber dejado mi vida, mi casa, mis cosas, iba a echarme así.
Él se encogió de hombros y dijo que a veces el amor también consiste en tomar distancia. Y ahí sí me quebré. Le dije que no sabía si me estaba hablando como hijo, como coach emocional, o como el cabrón insensible que me estaba dejando sin techo. Y él, como si nada, me extendió una maleta vieja y me dijo que ya había reservado un Uber. Que era lo mejor para todos. Que no me lo tomara personal. Lo que no sabía era que ese mismo día, él estaba firmando su sentencia. Porque una cosa es decepcionar a tu madre, y otra muy distinta es humillarla. Me fui con una maleta rota, $100 en efectivo y el corazón hecho trizas. Dormí 3 noches en el carro mientras pensaba qué carajos iba a hacer. Me pasaban escenas de mi vida como si alguien estuviera rebobinando una película que no sabía cómo había terminado así. Pero también, entre las lágrimas, entre el cansancio y el odio acumulado, empecé a recordar todo lo que le había dado. Todo lo que él me debía. Y ahí, en la oscuridad de ese puto Corolla estacionado frente a un Walmart, decidí que no iba a llorar más. Que no me iba a dejar morir como si fuera basura. Que si él me veía como un estorbo, yo me iba a convertir en una carga tan pesada que le quebrara la espalda. Y que la próxima vez que me buscara, no me iba a encontrar con una madre dispuesta a perdonar. Me iba a encontrar con una mujer lista para cobrar hasta el último centavo de respeto que me debía. Actualización 1. Había pasado poco más de 9 meses desde la última vez que había visto a mi hijo. 9 meses desde que me echó como si fuera una intrusa en su vida perfecta, como si estorbara en la historia que él se había inventado para mostrarle al mundo. Lo que no sabía era que yo no me quedé cruzada de brazos ni me fui a morir sola como seguramente esperaban. Durante las primeras semanas después de que me dejó en la calle, sobreviví como pude. Dormía en el carro, me bañaba en estaciones de servicio o en las duchas del gimnasio 24 horas que aún seguía pagando sin darme cuenta. Porque mi hijo nunca canceló la tarjeta adicional que me había dado para hacer mandados. Irónico, ¿no? Me echó, pero me dejó atada a una tarjeta. Tal vez pensaba que así me mantenía bajo control. Lo primero que hice fue usar esa tarjeta para llenar el tanque, comprar una manta gruesa y comer algo caliente. Y apenas vi que seguía funcionando, la guardé como si fuera un seguro de vida, porque sabía que no iba a durar mucho. Y así fue, 3 semanas después, me llegó una notificación de cancelación. Él ni siquiera se tomó el trabajo de llamarme para avisar. Me conseguí un trabajo en un diner al sur de la ciudad. El típico lugar que huele a grasa desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, con lámparas fluorescentes y café barato que nunca se enfría porque siempre hay alguien sirviendo otra taza. Me contrataron sin preguntarme mucho, solo porque necesitaban a alguien para el turno nocturno y yo no puse ninguna condición. Me convertí en la señora que sirve pancakes a los camioneros y escucha las historias tristes de los solitarios que no quieren volver a sus casas. Y, aunque era duro, en ese lugar por lo menos nadie me trataba como un mueble. Nadie me pedía que desapareciera de fondo para no arruinarles la estética. Y ahí conocí a Marta, una mujer 10 años menor que yo, divorciada, que trabajaba el turno seguido al mío y con la que empecé a cruzarme cada noche cuando nos pasábamos la posta. Fue ella quien me dijo una frase que todavía tengo grabada: a los que nos subestiman hay que devolverles el golpe con papeles, no con gritos. Me lo soltó mientras me ayudaba a organizar mis horarios para que pudiera buscar un lugar donde vivir y, al mismo tiempo, asistir a unas clases gratuitas de contabilidad básica en la biblioteca pública del condado. Fue en esa misma biblioteca donde conocí a alguien que, sin saberlo, sería una pieza clave en todo lo que vendría después. Se llamaba Curtis, un tipo de aspecto desaliñado pero mente afilada, que se ofrecía como voluntario para dar orientación financiera básica a personas en situación de riesgo. Me apunté sin mucha esperanza, pero después de contarle mi historia, sin dramatismos, solo los hechos, me dijo que lo primero que debía hacer era revisar en qué estado estaba el dinero de la venta de mi casa. Porque sí, yo había vendido la casa que compartía con mi difunto esposo, esa donde cría a mi hijo, y con ese dinero, más de $80,000, había ayudado a que él y su esposa compraran su nueva casa en Denver. Pero por practicidad, el dinero fue depositado en una cuenta conjunta temporal donde él era titular principal. Porque confiaba en él.
Porque nunca pensé que mi propio hijo pudiera joderme de esa manera. Curtis me conectó con una abogada jubilada que trabajaba con adultos mayores y que, en cuanto escuchó mi historia y vio los papeles que logré reunir, me miró sin rodeos y me dijo, esto no es solo una traición emocional. Señora. Esto es abuso financiero. Y es más común de lo que imagina. Así empezó el proceso más largo y silencioso de mi vida. Me inscribí a cuánto taller gratuito pude encontrar, manejo de presupuesto, derechos de los adultos mayores, acceso a vivienda pública, todo lo que me ayudara a entender en qué terreno me estaba moviendo. Mientras tanto, cada dólar que ganaba en el diner lo guardaba. No tocaba un centavo más de lo necesario. Me mudé a un estudio minúsculo sobre una tienda de licores, con paredes delgadas y sin calefacción central, pero al menos era mío. Nadie me decía que me escondiera. Nadie me echaba en medio de la noche. Dormía con un cuchillo bajo la almohada por si acaso, pero dormía. Y eso, para mí, ya era un lujo. El día que logré obtener un extracto completo de la cuenta conjunta que habíamos usado para la transacción de la casa fue el día en que confirmé que mi hijo era más mierda de lo que imaginaba. Porque no solo había transferido los fondos para pagar la entrada de su casa, sino que además retiró más de $40,000 en efectivo en los meses siguientes. Compras en tiendas de muebles de lujo, gastos en viajes, pagos a entrenadores personales, restaurantes con estrellas que yo nunca iba a pisar ni limpiando mesas. Todo eso lo pagó con el dinero que salió de mi casa, de mi vida, de mis sacrificios. Y todo mientras me decía que ya no encajaba en su nueva etapa. Todo mientras su esposa me hablaba como si yo fuera una carga. No lo confronté. No lo llamé. No le mandé un mensaje. No me rebajé a eso. Solo imprimí cada uno de los movimientos. Los ordené por fecha. Armé una carpeta. Y empecé a estudiar las leyes estatales sobre abuso financiero hacia adultos mayores. No lo hice con odio, lo hice con un objetivo claro: si él había decidido tratarme como a una extraña, entonces yo iba a responderle como lo haría con cualquier hijo de puta que me roba. No como su madre. No como su protectora. No como alguien que le dio la vida. Lo iba a enfrentar como lo que era, un cabrón más que había cometido un delito creyendo que nadie le iba a pedir cuentas. Y aunque todavía no era momento de actuar, ya tenía el primer cimiento de mi venganza. Lo más jodido es que él no tenía ni idea. Probablemente pensaba que yo andaba llorando en alguna casa de beneficencia, o que había vuelto arrastrándome a Ohio. Pero no. Estaba ahí mismo. A menos de una hora de su casa. Viviendo en silencio. Cobrando fuerzas. Y preparándome para devolverle cada una de las palabras que me gritó cuando me echó, pero no con gritos, sino con demandas, embargos y exposición pública. Porque si algo me había quedado claro en esos meses era que los hijos malagradecidos como el mío no cambian con consejos ni con súplicas. Solo cambian cuando sienten el mismo frío que un día te hicieron pasar a ti. Y yo estaba dispuesta a hacer que ese frío les durara toda la vida. Actualización 2. Había pasado un año desde aquella última escena en la casa de Denver, desde que mi propio hijo me extendió una maleta raída como si estuviera entregándome mi sentencia de exilio. Un año exacto desde que cerró la puerta detrás de mí sin mirar atrás, convencido de que estaba haciendo lo mejor para todos, como si destruir emocionalmente a su madre pudiera catalogarse como una decisión sensata. Desde entonces, supe moverme en silencio. Fui tomando cada pedazo de dignidad que me quedaba y construyendo sobre eso algo parecido a una vida. No era una vida cómoda, ni estable, pero era mía. Y sobre todo, estaba libre de la humillación diaria con la que me envolvieron durante meses. Dormía en un colchón inflable, sí, pero dormía con la conciencia tranquila y sin tener que escuchar cómo mi nuera me pedía que bajara mi frecuencia porque me veía triste y eso contaminaba la energía del bebé. Lo que ellos llamaban frecuencia baja, yo lo llamaba realidad. Y la realidad siempre vuelve. Tarde o temprano. La señal de que algo se les estaba desmoronando no me llegó por él, ni por alguna fuente directa, sino por un comentario suelto que escuché una madrugada en el diner.
Dos chicas veinteañeras, de esas que no callan ni para tragar saliva, estaban hablando sobre una influencer local que decía empoderar mujeres pero que, según alguien del gimnasio, se estaba tirando al entrenador personal desde hacía meses. Yo no pensé en mi nuera de inmediato, pero cuando una de ellas dijo su nombre, una mezcla ridícula de apellido falso y eslogan espiritual, se me heló la sangre. Lo que siguió fue un desfile de chismes que, aunque no eran pruebas legales, sí me confirmaron lo que llevaba tiempo sospechando. La coach de estilo de vida que me sacó de su casa por interrumpir su evolución personal estaba metida en líos mucho más oscuros que un simple mal matrimonio. No reaccioné con alegría. Ni siquiera con alivio. Lo que sentí fue un asco amargo, esa mezcla de rabia vieja con un sabor a justicia a medio cocinar. Porque una cosa era que yo supiera la clase de basura que tenía por nuera, y otra era que finalmente la imagen de perfección que tanto vendían empezara a agrietarse frente a los demás. No me apuré. No hice nada impulsivo. Solo escuché. Recopilé. Crucé datos. Busqué en redes. Vi que ella ya no subía fotos con él. Vi que sus frases de el amor propio es renunciar a lo que no te suma empezaban a sonar como excusas de alguien que ya estaba preparando la huida. Y no me equivoqué. 2 semanas después, a las 2:30 de la mañana, me despertó una llamada de número desconocido. Pensé que era alguna emergencia del diner o alguna clienta en crisis que confundía mi número con otro. Pero no. Era él. Mi hijo. Su voz era apenas un murmullo entrecortado, con ese tono que solo se le escucha a alguien que se siente verdaderamente solo por primera vez en su vida. Me dijo ma como si esa palabra le pesara, como si no supiera si tenía derecho a usarla. Y luego, sin darme tiempo a responder, me soltó un vómito de palabras donde se entremezclaban insultos a su esposa, llanto, justificaciones, recriminaciones al universo, a su mala suerte, y finalmente, como si fuera una conclusión natural, una exigencia disfrazada de súplica. Dijo que ella lo había traicionado. Que se había ido con otro. Que se llevó todo el dinero de las cuentas, sí, esas mismas que él había llenado con lo que me robó, y que lo había dejado con una hipoteca ahogándolo y una niña que no sabía qué carajos estaba pasando. Dijo, textualmente, yo sé que me equivoqué, pero sos mi mamá, y una madre no le da la espalda a su hijo cuando todo se viene abajo. Me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Lo dejé llorar, patalear, maldecir, victimizarse. Porque sabía que eso era lo único que él sabía hacer bien, pintarse como el mártir de su propia historia. Cuando me pidió que lo viera, acepté. Le dije que sí. Pero no porque quisiera consolarlo. Lo acepté porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Ver en qué se había convertido. Y, sobre todo, escuchar de su propia boca las cosas que sabía que en algún momento iba a tener que repetir, pero frente a un juez. Nos encontramos en un Starbucks en pleno centro, uno que siempre está lleno, donde nadie te presta demasiada atención pero todos escuchan si levantas un poco la voz. Yo llegué antes, con una carpeta dentro del bolso, la misma que había ido llenando durante meses con extractos bancarios, correos impresos, documentos de la venta de mi casa, y la hoja donde figuraba que la propiedad donde vivía estaba parcialmente a nombre mío. Me senté frente a él y vi a un tipo derrotado. La barba crecida, ojeras marcadas, y esa mirada de quien por fin entendió que no era invencible. Me habló con tono lastimero, usando frases sacadas de películas de redención, me equivoqué, fue el peor error de mi vida, no sabía cuánto te necesitaba. Me pidió que le prestara dinero. Que me mudara con él para ayudarlo. Que me hiciera cargo de la niña porque vos la criaste mejor que nadie. Y cuando lo miré con una ceja levantada, sin decir nada, remató diciendo que lo justo sería que yo le diera una parte del dinero de la venta de la casa, porque, según él, igual vos ya estás grande, ma, no necesitas tanto. Ahí sí, lo juro por mi madre muerta, estuve a punto de reírme en su cara. Pero no lo hice. No reaccioné con violencia. No le grité ni le tiré el café en la cara. Lo que hice fue sacar el celular del bolso, ponerlo sobre la mesa y presionar grabar. No lo escondí. No lo hice a escondidas. Se lo puse enfrente.
Y le dije que necesitaba que me explicara bien todo lo que había pasado. Que repitiera lo de la cuenta. Lo de la venta de la casa. Lo de los retiros en efectivo. Y el muy imbécil, desesperado como estaba, lo dijo todo. Admitió que sí, que tomó el dinero porque pensó que lo podía devolver después. Que ella le dijo que era mejor poner la casa solo a su nombre porque así tenían más chance con el préstamo. Que no me avisó porque creyó que no era necesario. Que él iba a compensarme después. Y que ahora, como su madre, debía ayudarlo a reconstruir todo, porque era lo que hacía una buena madre. Cuando terminó, agarré el teléfono, guardé la grabación, me puse de pie y le dije lo único que había esperado tanto tiempo para decirle: no tengo ninguna obligación con vos. No después de lo que hiciste. Pero ya que pedís justicia, te la voy a dar. Y va a ser completa. Y me fui. Caminé 2 cuadras sin mirar atrás. Me temblaban las piernas, pero no del miedo. Me temblaban por la descarga de saber que ahora sí, lo tenía. Tenía todo lo que necesitaba para arrancar el proceso. Ya no se trataba de lo que me dolía. Ahora se trataba de lo que me correspondía. Y esa diferencia, esa maldita diferencia, era lo que lo iba a enterrar. Porque él quería que yo lo ayudara a reconstruirse, y yo, en cambio, ya tenía los cimientos para derrumbarle todo. Actualización 3. Pasaron alrededor de 6 meses desde aquella conversación en Starbucks donde, con el celular grabando sobre la mesa, mi hijo se hundió solo. En ese lapso, mientras él se dedicaba a llamar a otros familiares contando una versión adulterada de su miseria, que si su esposa lo abandonó, que si estaba criando solo a su hija, que si su madre, o sea yo, se había vuelto un egoísta sin alma, yo trabajaba en silencio, en algo que él jamás imaginó que yo pudiera entender, menos aún ejecutar, una demanda civil por abuso financiero. Porque, aunque él pensaba que era demasiado listo como para dejarse atrapar, también subestimó algo básico: las madres recordamos absolutamente todo. No olvidamos ni un centavo ni una promesa, y si alguna vez entregamos todo sin pedir nada, es por amor. Pero cuando ese amor es escupido en la cara, lo que queda ya no es ternura, es fuego frío. Y esa clase de fuego, el que arde sin hacer ruido, es el que más consume. Lo primero que hice fue volver con la abogada jubilada que me había orientado meses atrás. Llevé la carpeta de documentos, los estados de cuenta, el resumen de la transacción de mi antigua casa, y por supuesto, la grabación entera de esa conversación que él, idiota como es, me dio sin que yo lo obligara. La mujer escuchó todo 2 veces, anotando con precisión cada una de sus confesiones. Y cuando terminó, me miró con una mezcla de respeto y rabia contenida. Me dijo que tenía un caso sólido. Que no era solo una disputa familiar ni un malentendido, como él segaramente alegaría. Era abuso. Y no solo por la apropiación indebida del dinero, sino porque había un patrón constante de manipulación emocional, de aislamiento, de dependencia impuesta y luego rechazada. Eso, en muchos estados, ya era suficiente para ir a juicio. Pero en Colorado, además, había un apartado específico para abuso financiero de adultos mayores, y yo cumplía con todos los requisitos para llevarlo hasta el fondo. Iniciamos el proceso con una demanda formal, a la que mi hijo respondió primero con indiferencia, cegaramente pensó que era una especie de amenaza vacía, luego con soberbia, y finalmente con desesperación. Me enteré por terceros que intentó contactar abogados, pero no encontró a nadie dispuesto a tomar su defensa sin un adelanto de pago. Su cuenta, la que había estado rebosante cuando me echó de su casa, ahora estaba seca. Su esposa había hecho un trabajo aún más eficiente que el mío, se llevó los ahorros, las tarjetas y hasta le vació la cuenta de inversión. Se quedó con el auto de lujo, con una parte del equipo del gimnasio donde trabajaba y, para colmo, bloqueó todo intento de contacto. A los ojos del mundo, él era un hombre solo, abandonado por todos. Pero la verdad era otra, él se lo había buscado. En la primera audiencia preliminar, mi hijo entró con esa misma arrogancia que siempre lo había caracterizado. Esa postura de hombros anchos, mirada altiva, como si todo el mundo debiera rendirle cuentas. No me miró. Se sentó con los brazos cruzados y empezó a hablar apenas le dieron la palabra.
Dijo que lo que sucedió entre nosotros fue un malentendido. Que yo voluntariamente le había entregado el dinero, que confiaba en él, que todo fue informal y que ahora me estaba vengando porque estaba herida. El juez, un hombre mayor de unos 60 y tantos, le pidió que hablara con respeto. Y cuando fue mi turno, no necesité levantar la voz. Solo entregué la carpeta. Y luego, saqué el celular, puse la grabación en altavoz, con el permiso del juez, por supuesto, y dejé que fuera él quien se hundiera con sus propias palabras. La sala entera escuchó como mi hijo decía, sí, me quedé con la plata, pero iba a devolvértela. Ella dijo que era mejor que todo quedara a mi nombre. Igual vos ya estás grande, ma, no necesitas tanto. ¿Era para ayudarnos, o no? Después vino lo mejor, la parte donde se reía, sí, se reía, diciendo que me caga asterisco en mi vieja, total está vieja y sola. Ahí, el juez no dijo nada. Solo pidió que detuviera la grabación, hizo una pausa larga y luego soltó lo que yo había estado esperando durante más de un año, que había elementos suficientes para avanzar con la demanda. Y no solo eso, sino que él debía pagar un anticipo de restitución por $25,000 en los siguientes 30 días o se iniciarían acciones de embargo. Yo no sonreí. Me quedé seria, con la vista fija en la mesa, porque aunque por dentro quería gritar, lo que más quería era que él entendiera que esto no era solo legal, era personal. Mi hijo salió del juzgado completamente pálido. A la salida intentó hablar conmigo, pero no le respondí. Caminé derecho hacia la calle, me subí al auto y esperé a que se alejara. Lo vi desde el retrovisor mientras le gritaba a su propio reflejo en la ventana del juzgado. Y sentí algo que no sabía cómo describir. No era alegría. No era satisfacción. Era una forma de descanso, como si por fin mi alma hubiese encontrado un sitio donde apoyar los pies. Pero sabía que aún no había terminado. Porque pagarme no era suficiente. Yo no quería solo dinero. Quería que supiera lo que era sentirse impotente, vulnerable, humillado. Que sintiera, aunque fuera por un instante, la clase de vacío que me dejó cuando cerró esa puerta con tanto desprecio. Los días siguientes los dediqué a averiguar cada movimiento suyo. ¿Qué hacía? ¿Dónde vivía? ¿En qué estado estaba la hipoteca de la casa donde aún dormía, esa misma donde un día me echó con una maleta prestada? Descubrí que, por falta de pago, el banco estaba evaluando vender la deuda a un tercero. Ahí entendí que el universo me había entregado una palanca perfecta. Porque si el banco vendía esa hipoteca y yo lograba comprarla, entonces sí, el juego daba un giro completo. Me reuní con un viejo amigo de Marta, la mujer del Dainer, que trabajaba con inversionistas privados y me ayudó a revisar el proceso. Como la casa tenía varios pagos vencidos y estaba a punto de entrar en ejecución hipotecaria, el banco estaba dispuesto a negociar. Les ofrecimos una compra de deuda por menos del valor original. No se negaron. Y semanas después, con una sonrisa contenida, firmé el contrato. Me convertí oficialmente en la titular de la hipoteca que mantenía a flote la casa de mi hijo. Esa casa que él pensaba que era suya. Esa casa desde la cual me echó con una frase que todavía tengo grabada a fuego: ándate, joder, estorbás en mi vida. Ahora, el que iba a estorbar era yo. Porque no hay peor error que subestimar a una madre con memoria, con tiempo, y con ganas de cobrar cada cuenta pendiente. Y él, mi hijo, estaba a punto de aprenderlo de la manera más dolorosa posible. Actualización 4. 3 meses después de haber comprado la hipoteca, el reloj finalmente marcó el inicio de una cuenta regresiva que mi hijo no supo leer. Mientras él seguía arrastrando los pies por la ciudad, buscando prestamistas y suplicando a medio mundo que lo ayudara a salvar lo que quedaba de su cómoda y fracasada vida. Yo tenía todo perfectamente alineado para dejarlo caer, no como una madre herida, sino como una acreedora sin ninguna misericordia. Había pasado tanto tiempo desde que me echó de esa casa con desprecio que, cuando me llegó la notificación oficial que autorizaba la subasta pública del inmueble, ni siquiera me tembló la mano. La firmé con la misma calma con la que una vez le serví el desayuno antes de que me llamara estorbo.
La ironía es que ahora todo ese desprecio venía con intereses, y él estaba a punto de sentir cada centavo de regreso, multiplicado por el eco de sus propias palabras. La subasta fue convocada para una mañana templada de primavera. No hizo falta una gran promoción. Era una de esas propiedades codiciadas por su ubicación, pero con una deuda lo suficientemente tóxica como para espantar a la mayoría de los inversionistas serios. Solo algunos buitres aparecieron, gente que se gana la vida comprando ruinas ajenas. Él también estuvo ahí, aunque se notaba que no sabía ni cómo funcionaba el proceso. Llevaba un traje arrugado, una carpeta llena de papeles sin orden y una expresión derrotada que contrastaba profundamente con la actitud altanera de quien una vez creyó tener el mundo en la palma de la mano. Vi cómo miraba a cada persona que se acercaba a la mesa del subastador, intentando medir si eran amenazas o salvaciones. Supuse que aún pensaba que podía convencer a alguien de prestarle el dinero. Que aún creía que bastaba con su carisma de mierda para salvarse. Pobrecito. Todavía no había entendido que no hay manera de fingir dignidad cuando se está completamente arruinado. Me mantuve apartada al inicio. No me acerqué a hablar con él ni hice contacto visual. Solo esperé mi turno. Cuando anunciaron la propiedad, se hizo un silencio tenso. El subastador leyó en voz alta la dirección, los detalles técnicos, el monto base. Y justo cuando iban a iniciar la puja, me acerqué. Caminé con paso firme, sosteniendo la carpeta con los documentos de compra de la hipoteca. El subastador me reconoció de inmediato. Ya habíamos hablado días antes, y todo estaba en orden. En presencia de todos, me identifiqué como acreedora principal y ejercí el derecho a cubrir el monto de la deuda con la compra anticipada. Eso significaba que no habría subasta abierta. La casa no sería rematada al mejor postor. Ya tenía dueña. La misma a la que él echó sin piedad. La misma a la que le gritó que estorbaba frente a su esposa. La misma que ahora se paraba frente a él como un recordatorio vivo de que la arrogancia no te salva de la caída. Él dio un paso adelante y preguntó en voz alta qué estaba pasando. Cuando escuchó mi nombre, giró la cabeza tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Balbuceó algo como eso no puede ser legal, seguido de una risa nerviosa que se rompió en un tartamudeo patético. El subastador, que no tenía tiempo para dramas familiares, simplemente le indicó que si tenía objeciones podía llevarlas a un juez, pero que la deuda había sido comprada legalmente y la ejecución era válida. Él me miró como si no pudiera creerlo. Como si apenas entonces empezara a sospechar de lo que yo ya sabía desde hacía meses, que el golpe final no vendría con gritos ni con reproches, vendría con un documento notariado y una firma en tinta negra. No dije una sola palabra. Lo miré. Lo dejé hundirse en su propio silencio. Y mientras todos los presentes, algunos conocidos, otros extraños, observaban esa escena, me limité a sacar el juego de llaves que él mismo me había obligado a devolver cuando me echó. Las levanté con calma y las entregué a uno de los oficiales presentes para iniciar el proceso de desalojo formal. No importaba que él estuviera ahí. Ya no era su casa. No importaba que suplicara, que se aferrara al marco de la puerta como si eso pudiera salvarlo. Porque por más que gritara o dijera que no tenía a dónde ir, el sistema ya no lo reconocía como dueño. Y yo, mucho menos, lo reconocía como hijo. Ese día no me fui con una sonrisa. Me fui con una calma tan pesada que parecía de acero. Sabía que para él esto apenas era el principio del derrumbe. Porque no solo se quedaba sin casa, sin reputación, sin dinero, se quedaba sin el refugio emocional que pensaba que iba a tener para siempre. Porque eso es lo que hacen los hijos que creen que las madres son incondicionales por obligación, apuestan a que una lágrima y un perdón bastarán para borrar años de abuso. Pero yo ya no era esa madre. Esa murió la noche en que dormí en un carro con el cuerpo destrozado de tanto llorar. La que quedaba ahora era otra. Una que sabía firmar documentos. Una que sabía usar el sistema a su favor. Una que, si estorbaba, lo hacía con escrituras y poder notarial en la mano. Esa casa, por cierto, no la restauré. No le puse flores. No la volví hogar. La declaré inhabitable. Mandé a cerrarla por completo.
Sellé ventanas, clausuré la entrada y pedí el permiso para iniciar una demolición total. Porque si alguna vez ese lugar fue símbolo de humillación para mí, ahora sería símbolo de justicia. Y no por venganza barata. No por rabia ciega. Sino porque hay historias que solo pueden reconstruirse sobre las cenizas de la mentira. Y él, al fin, estaba viendo cómo ardía todo lo que creyó eterno. Actualización 5. Pasaron apenas 3 meses desde la subasta, desde que firmé la última hoja y tomé control absoluto de esa casa que alguna vez fue símbolo de mi derrota. Desde entonces, él desapareció por completo del radar familiar. Nadie sabía dónde vivía, ni si estaba trabajando, ni con quién había dejado a la niña, porque ni siquiera tenía derecho a la custodia completa. Lo único que se sabía con certeza era que, después de la ejecución hipotecaria y el desalojo oficial, se había ido a vivir a un motel de mala muerte en las afueras de Aurora. Donde se pagaba por semana y donde la recepcionista no preguntaba tu nombre, solo si traías el dinero por adelantado. Me enteré por uno de los exempleados del gimnasio donde trabajaba que había sido despedido por inestabilidad emocional luego de gritarle a un cliente que le recordaba a su exesposa. Me lo contó como al pasar, entre risas incómodas y con ese tono de quien sabe que está hablando de alguien que ya no puede levantar cabeza. Pero lo que más me sorprendió fue que, a pesar de todo, seguía teniendo la osadía de enviarme mensajes de texto. No para disculparse, no para reconocer lo que había hecho, sino para pedirme ayuda. Lo hacía con frases que, honestamente, podrían haber salido del guión de una comedia mal escrita. Ma, esta situación me tiene al límite, estoy viviendo en condiciones inhumanas, vos tenés una casa, y yo solo necesito un cuarto, no seas cruel, no le des la espalda a tu hijo. Algunos días intentaba el tono meloso, otros, el chantaje emocional, y otros directamente me exigía cosas como si todavía tuviera algún derecho sobre mí. Pero yo no respondía. No borraba los mensajes, tampoco los contestaba. Los dejaba ahí. Porque cada palabra suya era un nuevo recordatorio de que no estaba arrepentido, solo estaba desesperado. Aquel viernes en el que todo finalmente se concretó, el clima era seco, el cielo estaba cubierto por esas nubes grises que no terminan de decidir si van a llover o no. Y el aire tenía ese olor a polvo viejo mezclado con cable quemado. Yo llegué al terreno acompañada de 2 trabajadores de demolición, ambos con cara de que habían visto demasiadas historias parecidas. Uno de ellos llevaba una carpeta con los permisos del condado, y el otro un walkie-talkie que usaban para coordinar el movimiento de la maquinaria. La casa estaba vacía desde hacía más de un mes. Ya no quedaban rastros de la familia que algún día pretendió ser feliz ahí. Las cortinas seguían colgando, aunque sucias y rotas. La puerta principal todavía tenía marcas del último intento de forcejeo de mi hijo cuando quisieron sacarlo. No era una casa. Era una cicatriz con ventanas. Él apareció de la nada, como si hubiese olido el movimiento. Llegó caminando, sin auto, con la ropa manchada y el rostro consumido por la derrota. Tenía la misma expresión que cuando era niño y rompía algo sin querer, esperando que yo lo salvara del regaño de su padre. Pero esta vez no había regaño. Solo una grúa lista para arrancar los cimientos de su ego. Se paró frente a mí, respirando agitado, y me preguntó si realmente iba a hacerlo. Si iba a demoler su hogar, como si esa palabra todavía tuviera algún valor viniendo de su boca. Le dije que no era su hogar. Que nunca lo fue. Que lo único que él había construido ahí fue su propia ruina. Y que si de algo podía estar seguro, era de que ese lugar jamás volvería a ser usado para pisotear a nadie más. Quiso rogarme. Dijo que estaba arrepentido, que todo se le había ido de las manos, que la vida lo había castigado demasiado fuerte. Pero yo no le creí ni una sola palabra. Porque sus ojos no mostraban culpa. Mostraban miedo. Miedo a quedarse sin nada. Miedo a que la única persona que aún podía apiadarse de él no lo hiciera. Miedo real, no remordimiento. Me pidió que pensara en la niña, en su hija, que al menos le diera un espacio para que ella pudiera tener recuerdos. Fue ahí cuando lo miré directo a los ojos y le dije, sin pestañear, que esa niña merecía mejores recuerdos. Que lo único que él le estaba dejando era un legado de mentira,
abandono y cobardía. Y que, si algún día ella preguntaba por mí, yo iba a tener todas las pruebas de quién fue el que destruyó esa familia, empezando por echar a la única persona que sí estuvo cuando realmente importaba. Los trabajadores me miraron, esperando mi aprobación. Les hice un gesto con la cabeza, y uno de ellos encendió la máquina. El rugido del motor rompió el silencio con una fuerza casi teatral. La pala mecánica avanzó con lentitud hacia el porche. Y entonces él, como un loco, se paró frente a la estructura, como si con su cuerpo fuera a impedir el derrumbe. Gritó que era injusto, que estaba enfermo, que no tenía a dónde ir. Yo me mantuve firme. Le dije que si de verdad estaba enfermo, que fuera al hospital. Que si no tenía dónde ir, que buscara trabajo en vez de excusas. Y que si pretendía volver a entrar en mi vida, la única forma sería por medio de una carta certificada, y aún así, lo pensaría 2 veces antes de abrirla. La primera pared cayó con un estruendo seco, como un aplauso divino. Y con cada golpe del metal contra la madera vieja, sentí cómo se iban desmoronando también todos los recuerdos de humillación que esa casa guardaba. Las veces que me pidieron que no saliera del cuarto, las cenas en las que no me dirigían la palabra, las tardes en las que escuchaba desde la bodega cómo reían mientras yo lavaba los platos. Todo eso se hizo polvo. Él retrocedió cuando vio que no podía detener nada. Se quedó parado en la acera, temblando, como si recién entendiera que ya no tenía nada que ofrecer ni que reclamar. Yo, en cambio, me quedé de pie, viendo cómo el pasado se convertía en ruinas. Y no me moví hasta que la estructura completa estuvo en el suelo, hasta que no quedó ni una sola pared en pie. Esa noche no dormí en mi estudio. Me fui al motel donde sabía que él se hospedaba. Pagué una habitación para mí por una noche, no porque necesitara dormir allí, sino porque quería que viera lo que era tener a alguien encima, observándolo sin decir una palabra. Me senté en el pasillo de la segunda planta, justo frente a su puerta. Lo vi entrar, derrotado, sin notarme al principio. Cuando me vio, se detuvo. Esperó a que yo dijera algo. Pero no lo hice. Solo me levanté, caminé hasta él y le entregué un sobre. Adentro no había dinero. Había una copia de la escritura original de la casa que yo vendí. Esa misma casa que él había usado como palanca para iniciar su vida perfecta. Esa misma que le di para que tuviera futuro. Y que él convirtió en el principio de su miseria. En la parte de atrás del sobre solo había una línea escrita con mi letra, nunca más. No esperé a que lo abriera. No quise ver su reacción. Solo bajé las escaleras, crucé la calle, y me fui. Porque la venganza ya estaba completa. Y él, por fin, había aprendido que hay puertas que cuando se cierran no se vuelven a abrir nunca más. Actualización final. Pasó un año entero desde aquella demolición. Un año desde la última vez que lo vi frente a mí con los ojos vacíos, derrotado, sin nada a lo que aferrarse salvo los restos de una soberbia que ya no le servía ni para sostenerse de pie. Después de esa noche en el motel, después de dejarle aquel sobre con la escritura vieja de la casa que una vez fue nuestro hogar, desaparecí por completo de su vida. No me moví de la ciudad, no me fui muy lejos, pero desaparecí en lo emocional, en lo simbólico, en lo esencial. Cambié de número, cerré redes sociales, hablé con la administración del diner para que no dieran información sobre mí, y comencé una nueva rutina que no tenía lugar para él. Ya no como madre, no como víctima, no como alguien a la que tenían que devolverle algo, sino como una mujer que había decidido no cargar más con los pecados de nadie. Durante ese tiempo, usé el terreno de la casa demolida para iniciar un proyecto que había estado gestando desde hacía meses, casi desde el primer día en que dormí en el carro afuera del Walmart. Me asocié con una organización local que trabaja con mujeres mayores de 50 años sin red de apoyo, especialmente aquellas que habían sufrido abandono familiar o violencia doméstica silenciosa. De esa que no deja marcas visibles, pero sí cicatrices profundas. Empecé aportando como voluntaria, después como asesora informal, y poco a poco, con el dinero que recuperé del juicio y con el respaldo legal que ya tenía a mi favor, formalicé la compra del lote y la conversión del espacio. Lo que antes era una casa donde me trataron como una carga,
ahora se transformaría en un complejo de pequeños estudios adaptados, pensados para mujeres que, como yo, alguna vez sintieron que sobraban en la vida de alguien. El proceso fue largo, costoso, lleno de trámites, pero no me importó. Cada plano, cada permiso de construcción, cada llamada al ayuntamiento, cada cotización de materiales fue una especie de terapia para mí. No me detuve ni cuando la burocracia parecía asfixiarlo todo, ni cuando dudaban de que una mujer sola de casi 60 años pudiera gestionar un proyecto de esa magnitud. Porque si algo me había enseñado todo esto era que la gente solo te subestima hasta que les callas la boca. El día que colocaron la primera piedra lloré, pero no de tristeza. Lloré de rabia vieja, de frustración antigua, de orgullo contenido. Porque ese terreno ya no era el símbolo de mi humillación. Era mi bandera. Era la prueba viva de que a veces la dignidad tarda en volver, pero cuando lo hace, arrasa. El complejo abrió sus puertas 9 meses después. Lo llamamos Second Act Studios. No lo bauticé con mi nombre, no me interesa el crédito. Pero quienes viven ahí saben quién soy, saben mi historia, y eso es suficiente. Hoy en día hay 6 mujeres viviendo ahí, cada una con su historia a cuestas, cada una con un pasado que todavía duele, pero también con la oportunidad de respirar sin miedo, de cocinar sin que las miren como si invadieran. De dormir sin preguntarse si las van a echar al día siguiente. No es caridad. Es justicia. Es reparación. Es un espacio que existe porque decidí no morirme en silencio. Y mientras todo eso crecía, mientras yo reconstruía mi vida, él seguía cayendo. Un conocido me comentó que había intentado ingresar al programa de vivienda asistida del Estado, pero su historial de fraude y abuso financiero hacia adultos mayores le cerró la puerta en la cara. Intentó inscribirse como proveedor de coaching físico en una red de gimnasios, pero lo rechazaron por inestabilidad comprobada. Incluso escuché que se ofrecía como entrenador personal por redes sociales, usando fotos viejas, mintiendo sobre su currículum, pero la cuenta no duró ni un mes antes de que se la llenaran de comentarios exponiéndolo. No lo busqué, no lo acosé, no lo expuse públicamente. No necesitaba hacerlo. Porque a veces la caída no viene de un escándalo, sino del eco. Del vacío. Del silencio donde antes había poder. Y él se estaba hundiendo en su propio eco. Hace 2 semanas, recibí una carta. Sin remitente, sin firma, escrita a mano, con una letra temblorosa. Me llamaba mamá pero sin peso. Era una colección de lamentos, de excusas baratas, de frases rotas. Decía que extrañaba todo, que había cometido errores, que estaba durmiendo en una habitación alquilada a un conocido que apenas le toleraba la presencia. Decía que se sentía solo, traicionado, arruinado. Que quería volver a empezar. Que si había alguna manera de que yo lo perdonara, que le abriera la puerta, que le dejara al menos un sofá. Sos mi madre, y aunque me odies, no deberías dejarme morir así. Me quedé leyendo esa frase durante varios minutos. No por lo que decía, sino por lo que revelaba, que ni siquiera ahora entendía. Que ni siquiera después de todo lo vivido podía ver la diferencia entre odio y límite. Entre venganza y justicia. Entre rencor y dignidad. No le respondí. Quemé la carta. No por rabia. No por drama. Sino porque no necesitaba guardarla. Porque ya no me importaba. Porque el perdón, cuando llega, no se lo das al otro, te lo das a vos misma. Y yo ya me lo había dado hacía rato. Cuando firmé la primera hoja del proyecto. Cuando vi caer la última pared de su casa. Cuando supe que podía dormir en paz sin mirar la puerta esperando que alguien me echara de nuevo. Él, en cambio, iba a tener que cargar con la conciencia de lo que hizo. Iba a tener que seguir explicándole al mundo por qué su propia madre no quiso volver a verlo. Iba a tener que vivir, día tras día, en la consecuencia de sus decisiones. Dicen que la venganza nunca llena. Que no repara. Que solo perpetúa el dolor. Pero yo no estoy de acuerdo. Porque esto no se trató de hacerle daño. Se trató de devolver el equilibrio. De recordarle que las madres no son esclavas emocionales. Que los errores no se limpian con lágrimas. Que los actos tienen consecuencias.
Hoy, mientras escribo esto desde la pequeña oficina de Second Act, escucho a una de las residentes cantar mientras cocina y pienso en todas las veces que a mí me dijeron que me callara, que me escondiera, que no encajaba. Hoy sé que sí encajo. Que siempre encajé. Solo que ellos, los que me echaron, no eran el lugar. Y ahora, por fin, entiendo, no me vengué para hacerlo sufrir. Me vengué para volver a existir. Para ser yo. Y él simplemente dejó de ser parte de esa historia.